Buenos días para todos. Buenos días. Nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela. Un pequeño resumen de las noticias más importantes en los medios impresos y en algunos medios web. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Periscope e Instagram como @AngelMonagas. Estamos también en vivo y en directo a través de Spreaker.com. Allí en esa aplicación nosotros tenemos un pequeño canal que se llama El Venezolano Radio, y también después nos consigues en los canales de YouTube, entrevistas, noticias y deportes, y Caiga Quien Caiga CQC TV. Bueno, hoy es martes 5 de febrero del año 2019. A medida que el tiempo avanza, la salida en Venezuela avanza. Maduro, como lo decía ayer, sigue rodeado, la gente sigue esperando, pero el mundo entero ya tiene otra visión de Venezuela. Hoy, por cierto, el New York Times le dedica otra vez la primera plana o parte de su primera plana al caso de Venezuela. Hablan de cómo avanza Washington mientras Maduro baja la cabeza. Hay también un interesante artículo de opinión en The New York Times acerca del liderazgo de Guaidó, del presidente Guaidó y de Maduro. El diario La República de Italia también. El Le Monde de Francia también dedica titular a Venezuela, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela, por supuesto, sigue siendo un tema interesante. En el caso de los Estados Unidos, por supuesto, Donald Trump, el artículo de opinión que está en el New York Times, dice: ¿quién es el líder legítimo de Venezuela? Una disputa explicada, dice el New York Times. En el caso del señor Donald Trump hay varios elementos. Donald Trump está apostando por una salida en Venezuela. Es una manera de que él está demostrando lo que es su política exterior, lo que es su mandato. Ciertamente Venezuela se ha convertido para Donald Trump en una herramienta para enfrentar su complicada situación dentro de los Estados Unidos, y por supuesto esto ayuda a los que queremos en Venezuela que se restablezca la democracia. En Estados Unidos, por supuesto, el presidente Donald Trump, fíjense, en este momento tiene la orden de entregar documentos a los investigadores, a los fiscales federales por el tema de la investigación que se le sigue desde que fue electo. Y evidentemente que este tema para la opinión pública puede ser interesante desde el punto de vista informativo. Vamos, desde el punto de vista político, quise decir. Vamos con los titulares de la prensa y de los medios web más importantes. Bueno, empezamos por supuesto con el diario Últimas Noticias. Dice: Maduro solicitó al Papa a ayudar en el diálogo. Por supuesto, lamentablemente el Papa está bastante deslegitimado para hacer este tipo de cosas o para tener algún papel importante en este tipo de cosas, incluso dentro de la misma feligresía católica. Rusia acusó ayer de injerencistas a varios países de la Unión Europea. Eso es un discurso que lo vamos a seguir escuchando, se va a mantener, pero eso es más discurso que acción. El diario La Voz de Miranda dice: 21 países de Europa reconocen a Guaidó, por el pecho, diríamos. Eso pega, eso duele. El que 21 naciones ya no reconozcan al señor Maduro como primer mandatario. Esto evidentemente que pudiéramos decir que es un jab a la barbilla del señor Maduro. El Clarín de la Victoria, Estado Aragua, dice: europeos piden elecciones, 20 países reconocieron a Guaidó. El gran problema de la tesis europea es que Maduro bajo ningún concepto acepta ir de nuevo a elecciones presidenciales. Él quiere estúpidamente
que se hagan las elecciones legislativas. Imagínate tú, el problema, señor Maduro, es la presidencia, el problema es las instituciones que dependen de un poder ejecutivo que deformó usted desde que llegó al poder, no otro señor Nicolás Maduro. El diario 2001 dice, Europa abraza también a Juan Guaidó. A pesar de que todavía la nación italiana, hay un problema interno en Italia que impide reconocer a Guaidó como presidente. El Universal, el diario El Universal dice, mayoría de Unión Europea expresa respaldo a presidencia interina en Venezuela. Expiró el ultimátum a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales, mientras Guaidó agradeció el apoyo. Maduro solicitó al mundo repudiar una intervención militar en Estados Unidos. Preparan gran movilización para resguardar la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no ha llegado, va a llegar, posiblemente llegue el fin de semana, y digamos que es un momento de alta tensión, porque todo el mundo se pregunta qué va a hacer Maduro. ¿Va a impedir que entre la ayuda? Se pregunta uno. ¿O le va a dar play, va a dejar que entre, que sería lo más lógico ante lo que pudiera ocurrir si él hace armas contra esta gente que trae la ayuda humanitaria? De todas maneras, ayer el presidente Guaidó aclaró muy bien que no van a permitir tampoco que esta ayuda sea desviada o disfrazada a través de la gente que todavía aquí territorialmente está de Maduro, y que la ayuda no llegue a donde se necesita. Ayer, por cierto, estuve en un hospital público y de verdad, señores, de verdad, que dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. Nuestros hospitales no tienen absolutamente nada. Allí la gente muere bajo la mirada triste de enfermeras y de médicos, tengo que decirlo así, que no tienen cómo actuar, que no pueden actuar. Y algunos pacientes se salvan porque tienen los recursos o buscan los recursos, pero otros lamentablemente no. Señala el diario El Nacional, supuestos militares venezolanos en rebeldía, entrevistados por CNN, resultan ser falsos. Fue un montaje, dice El Nacional. Bueno, fíjense, dice El Universal. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque el gobierno también juega. Todas estas cosas son montadas por la gente del gobierno. El periódico Ciudad Trujillo dice, venezolanos recogerán firmas contra el intervencionismo. Esto es una payasada. El gran problema que tienen los chavistas es que ellos no entienden, en su cerebrito no entienden que dejaron de ser mayoría. El 90% del país quiere que se vayan. Y fíjense lo que dicen aquí el torpe gobernador de Trujillo, Rangel Silva, mantiene firme su causa y su lucha patriótica hasta que lleguen los marines. El Nacional, vamos a ver qué dice el portal web del diario El Nacional. Estoy bastante complicadito porque ayer les digo que tuve de visita en la noche en unos hospitales de un familiar, que estaba un familiar allí. Dice el Nacional, desarrolla un artículo que dice, ¿qué tan posible es que Estados Unidos haga una invasión militar en Venezuela? Esto es una opción que está pendiente. Es una opción que maneja el presidente Donald Trump, que no creo que vaya para atrás. ¿Por qué Trump apuesta por Venezuela? Y fíjense lo que yo les comentaba hace rato, ex asesores del mandatario norteamericano aseguran que ve la situación en el país como un reto a su política exterior. El Fondo Monetario Internacional, Venezuela necesitará un apoyo generoso externo. El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación de 10 millones% para el año 2019. Por supuesto, eso no va a ser así porque Maduro finalmente sale del poder y evidentemente que eso va a ser una inyección de optimismo para toda Venezuela. El Carabobeño señala una declaración del presidente Guaidó. El mundo democrático reconoce la lucha de los venezolanos. Aparece
También Guaidó convocan en Washington a conferencia humanitaria para Venezuela. Carlos Vecchio, representante de Guaidó, irá al discurso de Trump del Estado de la Unión en representación de Venezuela. Ya lo reconocen pues a la presidencia de Guaidó. Periodista alemán detenido en el SEBIN inició huelga de hambre. La otra vía que han escogido es tratar de callar el apoyo y la cobertura de los medios. Tamara Suju denunció torturas a militares, niños y adultos mayores venezolanos. La Unión Africana, escuchen esto, niega apoyo a Maduro y presenta protestas ante embajada venezolana. Hay un comunicado allí. Siguen las denuncias acerca de los detenidos en el DGCIN y oficinas del SAIME retoman su horario regular a nivel nacional. Trump rompe sus propios esquemas con una arriesgada apuesta por Venezuela. El diario El Informador de Barquisimeto dice: Juan Guaidó denuncia que Maduro intenta mover desde el bande. El gobierno pareciera querer mover el dinero, apoderarse del dinero, lo que les queda. Hay un aumento progresivo de las afecciones de tiroides, dice El Informador. Adelantar legislativas es una acción para la actual crisis venezolana. No es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es que Maduro se vaya. Aquí está la denuncia del presidente Juan Guaidó. Denuncia que Maduro intenta mover desde el Bandes 1.200 millones de dólares al Uruguay. Lamentable la postura del Uruguay. Y oposición llena la Venezuela con 22 de Barquisimeto. Sí, la expresión de Barquisimeto fue de verdad impresionante, la manera en que el pueblo de Barquisimeto participó. En algunos medios web les hago un pequeño resumen. 19 países de la Unión Europea reconocen a Guaidó en una declaración conjunta. España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia, Hungría, Austria y Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia firmaron la declaración. Régimen de Maduro revisará relaciones con países que reconocen a Guaidó. Bueno, se quedarán nada más con Cuba, señores de Maduro. Y Bolivia. Régimen de Maduro revisará relaciones con países que reconocen a Guaidó. Delcy Rodríguez a la Unión Europea. Amanecieron desbocados y más anacrónicos. Bueno, hablar de anacronismo en un país que ha retrocedido al siglo XVIII, no sé si Delcy no debe estar bien de la azotea. Italia bloquea declaración de la Unión Europea que reconoce a Guaidó como presidente. Análisis F. Italia no logra alinearse con Unión Europea por divisiones internas sobre Venezuela. Unión Europea estudia imponer más sanciones a Venezuela, pero no un embargo petrolero. El País de España, por cierto, también en algunos diarios españoles aparece el tema venezolano. Un amplio bloque europeo reconoce a Guaidó, pero sin alinearse con Trump. La mayoría de los países de la Unión Europea apoya al presidente interino de Venezuela para que convoque elecciones. Islandia también apoya a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Macedonia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. Polonia se suma al reconocimiento de Guaidó. Ucrania reconoce a Guaidó como el único líder democrático en Venezuela. Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Régimen de Maduro perdió toda dignidad al juramentarse ante el TSJ oficialista. Estonia, Lituania y Letonia también reconocieron a Juan Guaidó. Guterres, de la ONU, anuncia que la ONU no se sumará a ninguna iniciativa sobre Venezuela. La organización optará por mantener su oferta de mediación al gobierno y a la oposición del país. Presidente Guaidó recibió información de las cuentas donde se encuentran los activos del Estado venezolano. Maduro envió una carta al Papa para que lo ayude con el diálogo. Grupo de Lima excluye el uso de la fuerza militar en Venezuela. Aprueban la solicitud del presidente Guaidó e incorpora a Venezuela como país miembro en el Grupo de Lima. Dice también el diario El Nacional, cañones militares venezolanos son trasladados con grúas en zonas fronterizas del Zulia. Agencia de noticias AFP, Pompeo dice, reiteramos nuestro llamado a las fuerzas militares venezolanas para que respalden la Constitución.
El Nacional trae esta interesante declaración para finalmente terminar hoy. Simpatizante del oficialismo, ¿cómo voy a una guerra si tengo hambre? Omar Monroy, un ciudadano afecto al partido de la Tolda Roja, denunció que las cajas del CLAD no llegaron a su comunidad en la que viven más de 400 familias. Un capitán de la aviación venezolana llama a la FAN a reconocer a Guaidó. Canadá anuncia $53 millones de ayuda para Venezuela. Colombia a finales de semana podría entregarse primer cargamento de ayuda humanitaria. El país de España, la llegada de ayuda humanitaria a Colombia mide la fidelidad de los militares a Maduro. Todo el mundo está pendiente. ¿Qué va a pasar con la ayuda humanitaria? ¿La dejarán entrar? ¿La atacarán? Vista más la payasada de Freddy Bernard. Descifrado, dice, dólar paralelo continúa recuperando fuerza. En otras noticias, Citgo a sus socios comerciales en Estados Unidos, los negocios continúan como siempre. Sumario, dice Rafael Poleo Capriles por PJ, Guaidó por Voluntad Popular, Barbosa por Un Nuevo Tiempo y Ramos Alud por AD han estado un año reuniéndose todos los martes en la oficina de este último, preparando lo que hoy vivimos. Siguen coordinados, no hay improvisación. Bueno, capturado peruano acusado de violar a 3 venezolanas en Perú, capturado peruano, acá en Venezuela. En otras noticias importantes, Alejandro Fernández, el artista, sobre Maduro. No hay forma de que este compa siga, dice. Bueno, señores, llueven los reconocimientos en todo el mundo al presidente Guaidó. La mayoría de las democracias, con muy pocas excepciones. Está clara la situación. Una de esas excepciones es, por cierto, el caso italiano. Eso habla muy mal del gobierno italiano y presagia pues mayores dificultades. A lo mejor la inmensa deuda pública y privada es una bomba de tiempo que a lo mejor derribará el sistema bancario italiano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo el mundo está pendiente de la ayuda humanitaria que viene el fin de semana. Guaidó avanza en imponerse como presidente, y mientras que por primera vez en muchos años vemos a un Maduro quebrado anímicamente, desmoralizado. Su rostro es un poema. Así que fe y fortaleza, Venezuela, que pronto volveremos a tener democracia en Venezuela. Feliz día para todos. Nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana.